pequeña reflexión basándonos en la Biblia, porque todo esto está establecido en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, unas palabras simplemente que nos dicen algo acerca de lo que significa el sacrificio que hizo Cristo, para que nosotros podamos ser salvos. Yo leo la cita por si a alguno le interesa saber dónde está, pero no la busquen para no distraerse. La primera de ellas es en Mateo 27, 46, cuando Jesús iba a ser crucificado, estaba siendo crucificado, y dice en la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y está aclarado en la misma Biblia, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba colgado en la cruz y se sentía desamparado por su Padre. Leo otra cita bíblica que está en 2 de Corintios, capítulo 5, un solo versículo. Al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado siendo un hombre en la tierra, aunque era el Hijo de Dios, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros aparezcamos como justificados si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor realmente y Salvador. Dios lo hizo para que nosotros fuésemos justificados. Entonces, al considerar estos dos pequeños apuntes de la Biblia, dos pequeños versículos de la Biblia, vemos que en el momento final, en el gran sufrimiento del Señor Jesucristo, exclama esas palabras angustiosas, porque deben haber sido angustiosas esas palabras, habiendo sufrido todo el escarnio de lo que era el juicio que le hicieron a Jesús, entre comillas, que no fue un juicio, y lo enviaron directamente después a la cruz. Él estaba recibiendo en ese momento, cuando clama a Dios, todo el pecado del mundo, todo el dolor que le causaba hacer ese sacrificio por el pecado del mundo. No es que Él se convirtió en un pecador en la cruz en ese momento, de ninguna manera. Siempre fue el Hijo de Dios, santo y puro, y lo siguió siendo, aunque estaba colgado en la cruz y aunque esto dijo. Pero esto que estaba ocurriendo, y que menciona la Biblia, ya estaba profetizado cientos de años antes por el profeta Isaías en el capítulo 53, para los que lo conocen, y ahora hablan del sufrimiento del Cordero de Dios, que era el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo no libró a su Hijo, que era puro, que era santo, por naturaleza, no era un pecador. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los que no son puros y santos, justificados por el no que tenemos que ser santulones? No confundamos las cosas. Los que no estamos justificados por no haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con aquellas personas que no fueron a Él para recibir el perdón? Lo dice también otro pasaje de la Biblia en San Juan, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Está hablando el Señor Jesús. Estas palabras son propias del Señor Jesús. Porque no envió Dios, está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley hebrea en aquel tiempo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Listo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo pagó por la culpa de todos y fue crucificado y muerto y sepultado, pero fue reivindicado con la resurrección, porque sabemos todos que Él resucitó
hay testimonios fieles escritos aquí en la palabra de Dios, volviendo a ser el Hijo de Dios que era antes, antes de haber ido a la cruz. No vino a la tierra para condenar al mundo, no vino a predicarles: si ustedes no creen en mí van a ser condenados. Ya está, él estaba hablando de lo que tenía que hacer. El que no cree en él está condenado. Tenemos que ir con fe al Cristo resucitado, como leímos acá en el versículo 18. El que en él cree no es condenado. No tenemos que ir a un Cristo que está representado en un crucifijo o en una imagen de un Cristo que nadie sabe cómo era el Señor Jesucristo, por no hay ninguna fotografía de él, ni nadie le hizo una escultura en aquel momento tampoco, y se arrodillan delante de eso. No, tenemos que ir al Cristo resucitado, que está en el reino de los cielos, y creer en él, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Recordemos al principio ese texto de la angustia de Cristo sufriendo en la cruz. Y agregamos ahora otra declaración de Jesús, que está en Lucas 23, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Y él se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que era desobediente a Dios. No le estaban creyendo a Dios en que iba a venir el Mesías y que Él era el Mesías. Si Él se personifica con el árbol verde, ahora el mismo Señor Jesucristo. Y dice, en el seco, ¿quién es el árbol seco? Todos los que no creen en Él. Todos los que no creen en Él. Si todo fue eso lo que ocurrió al Señor, sufriendo en la cruz, siendo el árbol verde, el árbol entre comillas, puro y santo, ¿qué pasará con aquellos que no lo son? Y la última cita que leo, que la está escrita en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Si no creemos en el Señor Jesucristo, no vayamos a ningún lado a buscar el perdón de pecados. Está claramente establecido en la palabra de Dios. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los que aún no han aceptado a Cristo sepan que pueden ser liberados de esto que dice la palabra de Dios, no la iglesia evangélica Buenas Nuevas que está aquí en esta noche predicando el mensaje de Dios. Entonces ahora vamos a celebrar lo que llamamos la Santa Cena o Cena del Señor, recordando aquel momento que estuvo con sus apóstoles, con los discípulos, y que Él ordenó que la hiciéramos permanentemente, esperando su segunda venida. Ahora, vamos a orar en silencio. Los que quieren, saben lo que es orar, es relacionarse con Dios mentalmente, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y vamos a orar con gratitud por lo que ha hecho, por lo que somos salvos. Y vamos a orar por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros vecinos que no han sido salvos, porque no han conocido al Señor Jesucristo.